Bien, ahí está estoy grabando en la nube, ¿sí? Ahora sí, comparto pantalla. Hay distintos tipos de informes, ¿sí? Y habíamos visto la clase pasada monografías, por ejemplo, que era habíamos visto la reseña de un libro, o la reseña a un libro determinado, o la presentación de un libro. Ahora vamos a ver en esta clase el artículo científico en sí, o un paper, que es lo que está publicado en una revista de tirada nacional o internacional, donde para poder mandar un paper hay ciertos requisitos que se deben cumplir, y hay un banco de evaluadores que son colegas que están en el área temática que ustedes eligen eh, trabajar, y ellos les dicen si está aprobado o no, si se puede publicar o no. Y un artículo científico es también un artículo informativo de la investigación que uno realizó, y de los resultados y conclusiones a lo que arribó a través de esa metodología empleada, que es la metodología científica. Y entonces constituye una contribución conceptual, es decir, está aportando nuevos conocimientos, y tiene una metodología, es decir, responde a un método, que en nuestro caso sería el método científico, y pretende ser una información para dar una solución a una situación problemática observada, o meramente a la descripción, porque si mi tipo de investigación es simplemente exploratoria, yo voy a describir ese objeto de una manera exploratoria muy por encima, no voy a tener resultados contundentes que me permitan afirmar o rechazar la hipótesis. Entonces, cuando uno hace un tipo de investigación exploratoria, tiene un sentido. Cuando uno trata de hacer una investigación descriptiva, tiene otro sentido. Cuando uno trata de hacer una investigación aplicada, tiene otro objetivo, que en definitiva es la aplicación de un determinado procedimiento para resolver una determinada situación problemática. Entonces, todos estos estilos o formas de investigar son los que ya hemos visto en las filiminas de las clases pasadas, y que están colgadas en el campo, cuando hablamos de los tipos de investigación. Y el paper justamente es una información de, de origen científico, que responde a una forma de investigar, y que tiene una determinada estructura. ¿Qué quiere decir que tiene una determinada estructura? Que tiene partes que se deben cumplir. Por ejemplo, el título, ¿sí? Un título que esté relacionado con la investigación en general. Entonces, hay un resumen, que es lo que en inglés se dice el abstract. Generalmente las revistas científicas dicen qué cantidad de palabras debe contener ese resumen. A veces le dicen 250 palabras, 300 palabras, 500 palabras, pero no más de eso. Imagínense que tienen que escribir en 500 palabras todo el desarrollo de una investigación que tuvieron que realizarla a lo largo de un año, que es lo que duran los proyectos de investigación. Entonces a veces cuesta, y es una parte muy importante escribir un resumen, porque en definitiva el resumen, ¿qué es lo que tiene? Tiene las diferentes etapas con las que yo realicé la investigación planteada. Tiene palabras clave. Generalmente esas palabras clave son como las que uno usa en los buscadores o en el Google cuando busca sobre una temática.
pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, o pueden ser 2 palabras para un determinado tema, por ejemplo, deshidratación osmótica. Eso se tomaría como una palabra clave. ¿Por qué? Porque deshidratación por sí sola podría decir algo, pero hay muchas deshidrataciones. Hay deshidratación de los árboles, deshidratación de las hojas, deshidratación de la piel, ¿eh? Pero deshidratación osmótica solamente se aplica a procesos que estén relacionados con la fabricación de alimentos o la fabricación de procedimientos para la medicina. Entonces, cuando ahí se acota más la palabra, en vez de traerme todos los papers en un buscador que hablen de los distintos tipos de deshidratación, me va a traer solamente aquellos que hablen de deshidratación osmótica. Y la palabra, que son 2, deshidratación osmótica, la toma como si fuese 1. Entonces uno pone deshidratación osmótica, coma, pasas de arándanos. Son 3 palabras, pasas de arándanos. Entonces, el sistema la toma como si fuese una. Cuando busca todos los papers que estén relacionados con la deshidratación osmótica en pasas de arándano. Y otra cuestión que tienen los papers es la introducción, que la introducción generalmente es el marco teórico de la monografía. Es donde uno pone el por qué se hace esa investigación, cuál es la hipótesis que se plantea, cuál es el problema que se quiere resolver, con qué autores o en qué autores se apoyó para realizar la presente investigación, o define algunos términos que el lector va a encontrar dentro del cuerpo del trabajo. En la introducción es como la palabra lo dice, es una breve introducción. Y al final, en el último párrafo, cuenta los objetivos, es decir, cuáles fueron los objetivos perseguidos en esa investigación. Y después viene otra parte, que es la metodología. Y ahí sí, en la metodología uno tiene que contar con qué recursos materiales, económicos, humanos, contó para realizar ese trabajo investigativo. ¿Qué aparatos utilizó? ¿Qué marca? ¿Qué modelo? ¿Qué software? ¿Con qué software analizó los datos? ¿Cómo trabajó con el análisis de los datos? ¿Se utilizó un software determinado, una marca determinada? Si hizo uso, a lo mejor, de alguna investigación documental previa, antes de realizar la investigación, contar, es decir, la metodología tiene que ver con las herramientas. En el caso de ustedes, ahí van a contar cómo fue la encuesta, cuál fue la población muestral, cuántas encuestas realizaron, de qué manera la procesaron o procesaron los datos, y cuentan de una manera lógica y coherente cuáles fueron las herramientas que utilizaron. Luego viene la parte de resultados, que la parte de resultados es donde muestran, ¿sí?, los valores, ¿sí?, con los baremos o los márgenes de error que tengan esos valores o esos resultados obtenidos. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de analizar resultados de una encuesta. Y creo que no se olvidaron que fueron los resultados de las encuestas que les mostré en una de las clases que ya hemos abordado, que De fue, chicos de secundaria y todo lo demás. claro, el informe o el resumen de la encuesta realizada en chicos del secundario en relación a cuestiones de su forma de vivir, de alimentarse, de relacionarse,
¿Se acuerdan de ese informe ejecutivo que también está en el campus virtual, colgado? Bueno, eso correspondería justamente a esta parte del paper que serían el informe ejecutivo, donde se muestran nada más que los resultados. Y en la parte de discusión, que esa parte, que es otro punto dentro del paper, y que lleva otro numerito, o otro, generalmente son números, no son letras, número, en la discusión se pone todo lo que vendría en ese criterio que tiene el investigador de observar en las variables medidas qué conclusiones saca, si confirman o rechazan la hipótesis, tomando como punto de referencia lo que dicen otros autores. Por eso se llama discusión, porque en esta parte el investigador se permite confrontar, ¿sí?, y comparar con otros investigadores que hayan presentado informes similares o datos parecidos a la investigación que uno pretende mostrar o informar. Entonces, en la discusión generalmente se citan la bibliografía, los libros consultados, los autores consultados. Entonces yo digo, bueno, tal autor realizó la misma investigación, pero en una ciudad determinada, y arrojaron los siguientes datos. Y cuentan los datos que le dio a ese autor, y entre paréntesis lo nombran y lo citan. ¿Cómo lo nombran? ¿Cómo lo citan? Bueno, eso se llama normas. Las normas para citar la bibliografía en el cuerpo o en la discusión del paper son las normas APA, que ya la tienen en el campus virtual, y que son unas normas de orden internacional que todos debemos tratar de cumplir, porque todos los papers o los artículos científicos se escriben bajo la normativa APA. Y el Word, cuando ustedes escriben en Word el trabajo, que el Word es un editor de texto, tiene formateado ya hacerlo en formato APA, sexta edición. Generalmente después uno corrige y lo lleva a la edición próxima, que todavía Word no la tiene. Yo no sé si el último Word ya la trae, no he visto. Yo tengo la versión de Word 2010, y en esa tiene la sexta edición, pero las normas APA ya van por la novena. Así que, pero de todos modos son parecidas, cambian algunas cuestiones nada más. Por eso es importante, cuando uno escribe las conclusiones, tener a mano para consultar las normas APA, cómo cito el autor, cómo hago la transcripción de texto, el corte y pegue. Todo eso está previsto, se puede hacer, y ahí es donde uno tiene que tener en cuenta el cómo lo hace, siguiendo qué normativa, y por eso están las normas APA 2018. Después viene la parte de agradecimiento, que es donde nosotros ahí le ponemos que el presente trabajo se realizó en el marco de tal proyecto, de tal cátedra, de tal proyecto de investigación correspondiente a tal institución, o que fue financiado por tal empresa, a la cual se agradece. Pero no se le agradece a los coautores, que figuran allá arriba, debajo del título. ¿Por qué? Porque ellos son coautores. Entonces yo no puedo decir, gracias a mi colega de laboratorio que trabajó conmigo, no puedo, porque ya está arriba como autor. Siempre se agradecen a las entidades, a las personas ajenas al trabajo, que colaboraron con alguna Los cuestión. terceros. Claro, a los terceros, como dice Juani, a alguien que colaboró, qué sé yo, con la toma de datos, alguien que te ayudó en la recolección de las encuestas, o a alguien que te ayudó con el procesamiento de los datos a través del uso de un programa, de un software. Entonces ahí ese es el lugar que queda para agradecerle
y en cierta medida tenerlo en cuenta a la hora de hacer el informe. Y después viene la parte de la bibliografía, que es la última parte, que es donde de manera ordenada, alfabéticamente, se ponen todos los autores leídos o buscados o encontrados en Internet que hablan de la temática y que fueron citados a lo largo de todo el cuerpo del trabajo. En esa bibliografía van todos. Y vos no podés nombrar allá arriba en la introducción a Juan de los Palotes, 1990, y otros, ¿no es cierto? Y abajo no ponerlo. Entonces, en la bibliografía no ponerlo, porque si allá arriba pusiste Palotes, Juan y otro, punto y coma, 1990, tiene que figurar en la P, Palotes, Juan. Y decir de dónde sacaste eso que escribiste allá arriba. Entonces, todo eso está normado y todo eso es parte del trabajo. Como ustedes verán, no es cosa fácil escribir un paper. Tiene sus cuestiones, tiene sus dolores de cabeza, el cambio de color del cabello, la úlcera en el estómago, porque no es fácil escribir para un juez, porque este paper va a ser visto por alguien, colega, que tiene a lo mejor una preparación mayor que la de ustedes, que los va a estar evaluando y les va a estar diciendo si corresponde o no la publicación de ese paper. En cuanto al título de los trabajos en general, y específicamente para los papers, como dice ahí, deben ser cortos, claros. Hay lugares que le dicen que el título no puede contener más de tantas palabras o más de tantos caracteres. Imagínense estudios sobre la factibilidad o estudios sobre la calidad del agua en la ciudad de Concordia. Entonces, tiene que ser un título corto que al ingresar al texto se condiga con todo lo que viene después, con la introducción, con el resumen. Entonces, muchas veces es limitada la cantidad de palabras y de espacio. Entonces, hay que hacer de tripa corazón para encontrar un título que cuadre. Y el título, pensar que es simplemente una presentación y nos lleva horas descubrir. Por eso el título a uno a veces lo deja para el final, no lo escribe al principio del trabajo. Ya cuando tiene la conclusión final, vuelve arriba y escribe el título y hace y ve si se ajusta o no a lo que pide esa revista o ese congreso donde se quiera presentar este trabajo. Por eso ahí dice, es conveniente escribirlo al final. Yo les planteo acá escribir un resumen. En la actividad práctica número 5, que es la que sigue, y que ya está colgada en el campus virtual, yo les propongo que ustedes me digan de qué tipo de investigación se trata, en cuanto al tiempo, a la toma de datos, si es transversal, si es longitudinal, ¿sí? Si es retrospectiva, si es descriptiva, exploratoria, si es analítica, si es tecnológica. Entonces, ustedes van a tener que, en la actividad práctica número 5, definir el área temática donde va a estar ubicada esa investigación que ustedes quieren realizar. ¿Sí? Si van a hablar, por ejemplo, a ver, ayúdame, Mariana Luna, en tu trabajo, ¿qué vas a investigar? Ajá. Yo, Decime. ajá, y yo quería investigar sobre si era
sobre la superpoblación de los carpinchos, que supongo. La O sea, superpoblación de qué los quiero saber en carpinteros. realidad. ¿Cuál va a ser el área temática Ajá. de tu investigación? Eh, ¿Cómo sería? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cuál cómo pensás dijo, profe? El área temática. cuál sería el área temática? A que me diga. ¿Cómo sería el área temática, profe? El área temática donde va a estar ubicada, ¿cuál sería, por ejemplo, en dónde se puede encontrar esa investigación? ¿En geografía? Ah, claro. No, no, ¿En educación? ¿En ciencias de la ¿cómo educación? no, no sería. Es, ay, no sé el nombre. ¿En alimentación? ¿Biología sería o no? ¿En dónde? ¿Biología? O, ¿Energía? bueno, biología. Sí, ¿Biología? ¿cuál No. sería eso? Una más específica. Ecología. ¿Ecología? Eso. Ah, claro, no lo Ecología. mencioné antes Muy para la bien. producción. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sebastián, ¿la tuya? Está complicado, pero. ¿Estás Eh, dormido? Sebastián, ¿la tuya? También en ecología es una investigación sobre el nivel Ecología. de reciclaje de plástico en Concordia. Pero ahí incluiría, ¿qué más? Otra área temática. ¿Cuál sería? La Ecología y... educación sobre No. Medio, medio ambiente, sí. medio ambiente. Muy bien. Ignacio, Sí, lo mío es básicamente de salud. salud. Muy bien. Francisco, Social muy económico. bien. Sociales. Ivana, También social. bien, muy bien. Camila, Medio ambiente. medio ambiente. Muy bien. Ecosistema y medio ambiente. Pablo, ¿Y educación? educación. Muy bien, muy bien. Juani, Economía y empleo. economía y empleo. O ciencias políticas también, ¿no? Ciencias sociopolíticas más bien. Bien, muy bien, ciencia. Entonces, esa sería el área, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, uno dice, bueno, yo voy a trabajar con este eje temático, dentro de esa área, con este eje temático. Y define. Entonces, una de las preguntas que yo le hago es decir, ¿en qué área ustedes ubicarían la investigación planteada? Y me tienen que contestar eso, y si pueden y ven que lo pueden hacer, me ponen por qué. Otra cuestión es justamente que tienen que escribir el resumen. Y el resumen tiene que tener no más de 250 palabras. Entonces tiene que tener una oración relacionada con la introducción de ese paper. Es decir, en un renglón yo tengo que poner cuál es la problemática que está abarcando o que quiere abarcar. En otro renglón, seguido, punto y seguido, cuáles son las hipótesis que están planteadas. Punto y seguido, cuáles fueron los objetivos planteados para esa investigación. Punto y seguido, cuál fue la metodología empleada para esa investigación. Punto y seguido, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Punto y seguido, cuáles fueron las conclusiones que se llegaron. Punto y seguido, cuál es lo
qué es lo que deja abierto para futuras investigaciones. Todo eso tiene que estar escrito en no más de 250 palabras. Así que imagínense el desafío que es para alguien que nunca escribió, tener que hacer un resumen de 250 palabras. Yo sé lo que me van a preguntar, pero si yo todavía no tengo conclusiones, si yo todavía no realicé la investigación, si yo todavía no tengo datos, valores para informar, ¿qué pongo ahí? Bueno, dejo lugar para escribir el día que lo tenga. Entonces, supongamos que tienen que poner entre paréntesis, acá van los resultados, punto y seguido, abro paréntesis, acá van las conclusiones, punto y seguido, qué es lo que deja abierto como investigación a futuro, y ahí escribo. Ahora, ¿yo escribo como le estoy hablando yo ahora o debo seguir un cierto tiempo verbal o debo escribirlo de una manera tal que sea entendible para cualquier persona que no sea avesada en la temática o en el área que yo estoy publicando? ¿Qué les parece a ustedes? Que no tendría que tener lenguaje coloquial, digamos. Exacto. Tiene que ser un vocablo neutro. Exacto. Exacto. Van a escribir todes. Hemos observado. Todes. ¿Un lenguaje formal sería, profe? Ah, muy bien. Van a escribir un lenguaje formal que esté reconocido por la Real Academia Española. Van a escribir con arroba, con X. Pero los pibis no van a entender si no va. No, tienen que escribir para que entienda el grupo, porque imagínense que ustedes están escribiendo un trabajo científico que va a ser valorado y ponderado por personas que tienen mínimamente la misma formación que ustedes. Van a ser técnicos, programadores o van a ser técnicos en informática. Entonces tienen que usar un lenguaje que sea familiar y que se corresponda con la población a quienes ustedes le están dirigiendo ese resumen o ese informe del trabajo que ustedes realizaron. Entonces lo tienen que hacer de una manera clara, que no dé lugar a confusiones, que no sean oraciones largas, que sean más bien objetivas y que respeten un cierto tiempo verbal. Generalmente el tiempo verbal que se utiliza, ¿sí?, es el tiempo, el indicativo, ¿sí? Por ejemplo, si yo es un proyecto, tengo que decir se elaborarán, se tomarán cierta cantidad de encuestas o se realizarán 50 encuestas. Ahora, si yo ya las hice y las tengo, se realizaron 50 encuestas, ¿sí?, a una población muestral de personas preparadas o a una población muestral de tantos años de edad, en tal lugar, contarlo como que uno está redactando, ¿sí?, y que no permita escribirlo de una manera individual. Yo tomé una encuesta o yo hice tal cosa, porque la primera persona no se utiliza. Siempre se utiliza el indicativo, se realizaron, se obtuvieron, se analizaron, ¿sí? Ustedes lean los resúmenes que yo les colgué ahí en el campus y van a ver el tiempo verbal que se utiliza y me copian. Después, bueno, ahí les dejo ya, acá dejo de compartir porque acá viene cada cosa que les señalé del paper,
qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de escribirlo. Se los dejo para que ustedes lo lean. No significa que no, algún día no lo van a utilizar, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer ahora es simplemente escribir el resumen. Entonces, como actividad práctica número 5, es elaborar el resumen. Profe, la número 5 no era la que teníamos que responder las preguntas. ¿La número 5 o la número 6? No sé cómo les puse ahí en Esta el debería campo. ser la número 6. Esta sería la número 6, ¿no? Bueno, cámbienle en el número, no hay problema. Lo que yo le puse en el campo como actividad práctica número 5 es escribir el resumen. Yo estaría en el tema número 5, si no me equivoco, ya, ¿Está bien? del campus. Yo la Claro. tengo como número 5 en el campo. Por ahí ustedes están confundidos. Y esa actividad, la actividad práctica número 5, que es la elaboración de un resumen, tienen que recordar esto que acabamos de ver recién. De qué manera lo escribo y cómo lo escribo. Y tienen modelos. Ya tienen modelos que yo les he colgado. No sé si lo han visto. Creo que no. Bien, ahí en el campus hay modelos de trabajos y de afiches y de póster que tienen resúmenes que hemos elaborado, que yo he hecho, y ustedes tienen ahí como para copiar el modelo y ver y contar las palabras y fijarse que en algunos casos son hasta 500, en otros casos 250, que dependiendo del lugar donde se presenta va variando la cantidad de palabras. En algunos lugares son 300, ¿sí? Eso Profe, va entonces, cambiando, pero ¿qué hacemos con esta que dice actividad práctica número 5? Preguntas, guías para analizar. no, eso no lo tienen que hacer. ¿Eso no teníamos que hacer? No, la pregunta Ok. 5, preguntas guía, no. Eso es de otro año, eso. Ah, ese otro año porque estaba subido al Sí, campus. sí, ahora le voy a poner ocultar porque se me habrá pasado y no le puse ocultar. Entonces la actividad práctica 5 es esta, la que tenemos que hacer ahora. Sí, escribir el resumen. ¿Para qué van a escribir un resumen? Para poder compartirlo después en un foro. Una vez que yo se los corrija, a cada uno individual, y le haga todas las agregaciones, le haga sacar y le haga poner, lo van a subir al foro. Y entonces va a quedar a modo de presentación en el foro. Y ahí, entre todos, vamos a poder evaluarnos. Entonces, cada uno va a ser el evaluador de cada uno. Entonces, Sebastián va a subir un resumen, los demás van a evaluar. Ivana va a subir su resumen, los demás van a evaluar. Santino va a subir su resumen, los demás van a evaluar. Entonces se van a ir acostumbrando a ver, a lo mejor lo que uno ve, no lo ve el otro, ¿sí? Porque el día de mañana, si Dios quiere, cuando ustedes tengan una cierta práctica en escribir y en redactar trabajos científicos o hechos con metodología científica, van a poder formar parte de un grupo de evaluadores. A lo mejor de chicos que tengan que presentar una tesina o un trabajo como graduados, tengan que estar presente en un tribunal y tener que leer un trabajo evaluativo para poderle darle un título a alguien, ¿sí? Entonces, tienen que tener eso en mente de que algún día pueden formar parte de un grupo de evaluadores y qué herramientas tienen que tener a la hora de evaluar. Y el resumen está siempre presente en todo tipo de trabajo. Cuando ustedes hacen una monografía, hay un resumen. Cuando ustedes hacen un paper científico, hay un resumen. Cuando ustedes hacen un informe a una autoridad superior, hay un resumen. El resumen es común a todos, a la mayoría, menos a la investigación documental, a todos los demás tipos de trabajos o informes con investigación científica, está el apartado resumen. Así que los invito
a que se saquen el miedo a escribir, yo los voy a ir guiando. Cuando yo les dé el ok, recién ahí ven al foro. Quien ya lo tenga y quiera que yo lo vaya viendo, me lo va mandando así. El fin de semana me entretengo mirando los resúmenes y corrigiendo, ¿sí? Les pido que terminen con las actividades y que me las manden, porque eso les va a quedar como trabajo realizado durante el cursado. Y que se vayan preparando para una evaluación, un cuestionario evaluativo, ¿sí? Que va a tratar de ser un cuestionario de prueba para el examen final. En este cuestionario evaluativo va a ser de mentira. Van a tener una calificación, van a tener una nota, pero es de mentira, es para saber si ustedes están familiarizados con el tiempo y con el formato de un cuestionario evaluativo. ¿Y en qué consiste ese cuestionario evaluativo? En contestar 10 preguntas de distintas formas. Por ejemplo, preguntas que tengan que ver con verdadero o falso, con completar con la palabra que falta, el unir con flecha, el arrastrar la frase y colocarla dentro de un texto, o preguntas que tengan que ver con equiparar flechas, ¿no? De un lado un concepto y de otro lado una definición, y entonces van a tener que unir con flechas. Bueno, de eso se trata ese cuestionario evaluativo de prueba, que va a ser muy parecido al último de todo, que es el final, que es el que le va a dar la aprobación de la materia. Dejo de grabar.